Masejet Brajot, la página Chaf Vav Amud Bet, la 26b. Estamos desde el principio de la página. Seguimos con el que se equivocó en el rezo. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Ta'a velo itpalel mincha be'erev Shabbat, mitpalel belel Shabbat 2. El que se equivocó el viernes en la tarde y no rezó mincha, reza en la noche de Shabbat 2 veces, uno para el rezo de la noche de Shabbat y el otro para completar el rezo que faltó. La novedad aquí, el hidush que hay aquí es que el rezo que él va a rezar en la noche de Shabbat no es el mismo rezo que él faltó de rezar. Él no rezó un rezo de los días de la semana y ahora va a rezar un rezo de Shabbat. De todos modos, sirve para completar el rezo que le falta. Sigue la Gemara. Ta'a velo itpalel mincha be Shabbat, mitpalel bemotzei Shabbat 2 shel chol. מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה, ואם מבדיל בשנייה ולא מבדיל בראשונה, שנייה עלתה לו, ראשונה לא עלתה לו. Dice la Braita, el que no rezó en la minja de Shabbat. Entonces, ¿qué hace? Cuando sale Shabbat, en Motzei Shabbat reza 2 veces, y aquí también, aunque el rezo del Motzei Shabbat no es el mismo rezo de Shabbat, sirve para completar el resto que le faltó. De todos modos, dice la Braita, que cuando él reza los 2 rezos, en el primer rezo él dice Avdalá. Sabemos que se agrega en el rezo de Motzei Shabbat el Avdalá en el rezo mismo. Entonces en el primer rezo él hace Avdalá. Quiere decir que ese rezo es para el rezo de la noche de esa noche. Quiere decir, no es para completar el rezo de Shabbat, sino para el rezo que llega a esa hora. Y el rezo segundo, él no vuelve a decir Avdalá en el rezo, sino reza común y corriente, y ese es el rezo que viene para completar el rezo de Shabbat que no rezó. Ahora, dice la Braita, Vim ivdil bashniya velo ivdil barishona. Si él cambió el orden, en el primer rezo él no dijo Avdalá, y en el segundo dijo la Avdalá, dice la Braita, shniya altalo, el segundo rezo le sirvió, que si es considerado el rezo del Motzei Shabbat en la noche, como tiene que ser, Rishona lo altalo, pero el primer rezo que él rezó y no hizo en el Avdalá, no, es como si no hubiera rezado, tiene que completarlo. Entonces, ahora pregunta la Gemara, le meimra de kevan de lo avdil bekamaita, que man de lo itzali dami umeadrinan ley. ¿Entiende la Gemara? ¿Por qué el rezo primero, cuando él no dijo Avdalá, tiene que repetirlo? Que si no, que no le vale como un rezo. ¿Por qué se le olvidó hacer en el Avdalá? Entonces pregunta la Gemara, ¿acaso una persona que se le olvida hacer el Avdalá en el rezo tiene que repetirlo? Vegamineu. Está escrito en una braita, Ta'a velo ezkir gvurot kshamim betchiyat emetim vesheela bebirkat hashanim, machzirin oto. El que no mencionó Meshiva Ruach Umorida Geshem en el invierno, en el rezo, en la brajá segunda de Tchiyat Hametim, o el que no dijo Beten Talu Matar y Brajá en el Birkat Hashanim, entonces tiene que repetir el rezo. Pero Avdalá bejonen adat en machzirin oto. Pero el que se le olvidó hacer Avdalá en el rezo de Motzei Shabbat no tiene que volver a rezar el rezo. ¿Por qué? Mipnei sheyochol leomra alakos. Porque puede decir después la Avdalá cuando hace la Avdalá en la casa sobre la copa de vino. Entonces por eso, aunque rezó sin Avdalá, de todos modos el rezo está bien y hace la Avdalá en la casa. Entonces vemos que no hay que repetir por haber olvidado decir la Avdalá. Entonces, ¿por qué el primer rezo no sirvió cuando él no hizo ni la Avdalá? Concluye la Gemara, Kasha, que si es una pregunta y no tenemos respuesta. Ahora, los Mefarshim dicen que cuando la Gemara termina con Kasha, quiere decir que sí hay una respuesta. Y de verdad, la halajá es como dijo la Braita, que si el primer rezo él no hizo Avdalá, no vale. El segundo rezo que hizo Avdalá sí vale, pero vale solo para el rezo del Motzei Shabbat, no para completar el rezo primero. Y explican por qué. Cuando la persona demostró que él hizo la Avdalá en el segundo rezo, él demostró que su intención en el primer rezo era rezar ese rezo para completar la minjá que había faltado durante Shabbat. Y eso él no puede hacer, que decir, no se puede rezar primero el rezo que viene a completar el rezo que faltó, sino primero hay que rezar el rezo que es acorde a esa hora que está rezando, que es el rezo común y corriente de Motzei Shabbat, de los días de la semana. Y en él es que tiene que ser Avdalá. Después él reza el rezo para completar. Como él hizo al revés, él demostró que el primer rezo fue con no la intención
de vida, sino para completar. Entonces, eso no está bien. Como completar, si él no tendría que completar y reza sin Abdalá, no hay problema. Pero si él reza un rezo para completar lo que le faltó, antes del rezo acorde a ese tiempo, no vale ese rezo. Y por eso es que tiene que finalmente repetirlo. Ahora entra la Gemara a otros temas que tienen que ver con rezo. Itmar. Un dicho, Rabbi Yossi be Rabbi Hanina amar tfilot avot tiknum. Dice Rabbi Yossi be Rabbi Hanina que los rezos, el shaharit, mincha, arvit que conocemos, fueron hechos, fundados por los avot, por Abraham, Yitzhak y Jacob. Rabbi Yoshua ben Levi amar tfilot keneged tmidim tiknum. Rabbi Yoshua ben Levi dice no, los rezos fueron fundados según el Korban HaTamid. El Korban HaTamid se sacrifica en la mañana, o los segundos se sacrifica en la tarde, como minja, y los evarim del sacrificio de los korbanot, los que no se ha sacrificado todavía, se ponen en el mizbeach durante la noche, y eso es arvit. Y de eso aprendemos el arvit. Entonces, machloket, los rezos, ¿de dónde fueron fundados? ¿Si de los avot o son keneged korbanot? Dice la Gemara, Tania kevatei de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Tania kevatei de Rabbi Yoshua ben Levi. Dice la Gemara que hay una braita según cada una de las opiniones. Tania kevatei de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, la braita que es como Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, que dijo que los avot fueron los que fundados los rezos, que está escrito, Abraham tiken tfilat shacharit, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. ahí se paró, ¿qué quiere decir עמד שם? ואין עמידה אל התפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. Entonces vemos que Abraham Avinu fundó el rezo de Shacharit. יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. לפנות ערב, antes de que sea noche, ואין שיחה, לסוח es שיחה, אין שיחה אלא תפילה. שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. Entonces vemos que שיחו es rezo. Entonces vemos que Yitzhak Avinu fue el que fundó el rezo de Minja. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום וילן. שם vemos que él durmió, que era la noche, ויפגע במקום, la palabra פגיעה, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. Entonces vemos que פגיעה también se refiere a el rezo, y Arvit fue fundado por Jacob. Y ahora, ותניא כבתי דרבי יהושע בן לוי, la otra braita es como Rabbi Yoshua ben Levi, está escrito así, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, porque el rezo de Shacharit es hasta la mitad del día, שהרי תמיד של שחר, el korban tamid de la mañana, קרב והולך עד חצות, también él es sacrificado solo hasta la mitad del día. ורבי יהודה אומר עד 4 שעות, la opinión de Rabbi Yehuda que el rezo es hasta 4 horas es como lo mismo como el tamid, él también piensa que el korban tamid es hasta 4 horas. שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד 4 שעות. ומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד הערב. ורבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. Lo mismo con respecto al rezo de minja fue fundado con comparación al korban tamid de la tarde. ומפני מה אמרו תפילת הערב, לרזו de ערבית, אין לקווה, porque es toda la noche, שהרי איברים ובדרים, איברים de los korbanot התמיד ובדרים del resto de los korbanot, שלא ניתקלו מבערב, que no los pusieron en el mizbeach durante el día, קרבים והולכים כל הלילה, los ponen en el mizbeach durante toda la noche. Y sigue la braita, ומפני מה אמרו מוספין כל היום, porque el rezo de Musaf se reza todo el día, שהרי קורבן של מוספים, porque el sacrificio, el קורבן de מוספים, קרב כל היום. רבי יהודה אומר עד 7 שעות, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד 7 שעות. Ahora sigue la braita, dice, וזוהי מנחה גדולה, que es el que quiere hacer el קורבן התמיד, lo más temprano posible. Hay a veces que hay que hacerlo muy temprano, antes de Pesach se hace así para poder hacer los korbanot de Pesach. Entonces, ¿cuándo es el tiempo más temprano? Y entonces, ¿cuándo es el tiempo más temprano para rezar la minja? Eizoi minja gedolá, que es la más
temprana posible, mishesh shaot umechza ulemala. Después de que pasan 6 horas y media del día, es que se puede rezar minja. Veizoi minja ketana, cuando es llamado minja ketana, que es el tiempo apropiado lejatjila para rezar minja, de un principio, porque ese es el tiempo que por lo común se sacrificaba el korban tamid, miteisha shaot umechza ulemala, después de que pasan 9 horas y media del día. Ahora, pregunta primero la Gemara con respecto a lo que dijo Rabbi Yehuda plaga minja, y pregunta, ¿Ibaelau Rabbi Yehuda plag minja kama que amar o plag minja achrona que amar? Lo que dijo Rabbi Yehuda, que el rezo de minja se puede rezar hasta plaga minja, se refirió a la minja gdolá o a la minja ktana. Es decir, al plag minja primero, que es decir, si cogemos de 6 horas y media hasta la noche y lo dividimos en 2, eso es plag minja de el primero, que es el primer plag minja, sería de dividir el tiempo de 6 horas y media hasta la noche. O él quiso decir que se coge el segundo minja, que es decir, desde 9 horas y media hasta la noche, y eso se divide en 2, eso es el plag minja. ¿A cuál plag se refirió Rabbi Yehuda, que es el tiempo que uno todavía puede rezar minja? Dice la Gemara, Tashma de Tania, Rabbi Yehuda Omer plag minja acharona amru, ve'i 11 shaot chaser rabia. Dice claramente la Braita que Rabbi Yehuda se refirió a el plag minja último, que es decir, 9 horas y media del día, se divide entre ahí hasta el final del día, hasta la hora 12 del día, se divide en 2, sale en la hora 11 menos un cuarto de hora, ese es el tiempo de plag minja, según Rabbi Yehuda, hasta ahí es que se puede rezar la minja y no más. Ahora, pregunta la Gemara, vimos las 2 braitas y las explicamos, ahora te da la Gemara una pregunta. Dice la Gemara, Neima tiyave tiuvtei de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Pregunta la Gemara, si es verdad que la segunda braita que dijimos es como Reshua ben Levi, que dijo, que vimos en ella, que los rezos son fundados según los korbanot, va a ser una tiuvta, una pregunta que no hay respuesta a ella a Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Y ahora hay 2 preguntas sobre respecto a la pregunta de la Gemara. La primera es, ¿por qué la Gemara no hizo la misma pregunta a Rabbi Yoshua ben Levi? Vimos que hay también una braita que dice como Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Entonces, ¿por qué no dijimos que esa braita tal vez va a ser una tiuvta sobre Rabbi Yoshua ben Levi? Esa es pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿cómo la Gemara puede decir que hay una tiuvta, que es una pregunta que no hay respuesta a Rabbi Yossi be Rabbi Hanina? Si hay una braita que dice como él, a lo mejor podemos decir que es una machloket entre los mismos Tanaim, entre las braitot, pero no podemos decir que hay una tiuvta, una pregunta que Rabbi Yossi be Rabbi Hanina no tiene respuesta. Entonces, para contestar estas 2 preguntas, explica el Tzlach que en la primera braita nosotros vemos que los avot, Abraham, Isaac y Jacob, fundaron los rezos, pero no está escrito que los fundaron para nosotros, para los hijos de ellos que vienen después. Puede ser que ellos fundaron un rezo para ellos mismos. Entonces, no puede ser pregunta a Rabbi Yoshua ben Levi porque él contestaría eso. Y si vemos una braita que dice claramente que los rezos son fundados según los korbanot, entonces eso nos obliga a explicar la primera braita de forma que no se contradice a la segunda, y entonces diríamos que la segunda braita habla de los rezos de los mismos avot, pero no de los rezos que vienen de los hijos después. Entonces terminaría siendo una tiuvta sobre Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Contesta la Gemara, que amar leja Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Leolam eima lecha tfilot avot tiknum veasmechineu rabonan hakorbanot. Dice la Gemara, ¿qué te contestaría Rabbi Yossi be Rabbi Hanina? Que siempre los que fundaron los rezos fueron los avot, pero después cuando los arreglaron los jajamim los arreglaron las horas, cuándo hacer cada cosa, y los arreglaron según los korbanot. Pero siempre te contestaría que fueron fundados por los avot. Y dice la Gemara, Dilo teima aji, tfilat musaf le Rabbi Yossi be Rabbi Hanina mantikna. Si no explicaríamos así, de todos modos habría una pregunta. Rabbi Yossi be Rabbi Hanina sabía que había el rezo de musaf. Y él mismo dijo que los avot fueron los que fundaron los rezos. ¿Quién fundó musaf? No hay ni Abraham ni Isaac y Jacob que fundaron musaf. Es decir, entonces él mismo sabía y admite
que los rezos fueron fundados por los padres, pero parte de ellos fueron hechos según los korbanot. Ela, tfilot avot tiknum veasmechinu rabonan korbanot. Es decir, fueron fundados por los padres y los jajamim después los arreglaron según los korbanot. Y cuando vieron que había el korban de Musaf y no había fundado ningún rezo según el korban Musaf, los jajamim mismos los fundaron. Entonces terminamos con Mahloket, quién fue el que fundó los korbanot, y cada uno de las opiniones puede explicar las braitat según lo que él piensa. Ahora pasa la Gemara, otra parte pequeña, a hablar de la opinión de Rabbi Yehuda, que dijo que el rezo de Shacharit se puede rezar solo hasta 4 horas. Rabbi Yehuda omer ad 4 shaot. Y Baelau, pregunta la Gemara, ad ve'ad bichlal, o dilma ad velo ad bichlal. Pregunta la Gemara, lo que Rabbi Yehuda dijo que se puede rezar Shacharit ad 4 shaot, hasta 4 horas, se refiere que cuando empieza la 4ª hora ya no se puede rezar. Es decir, ad velo ad bichlal no incluye la 4ª hora. O ad ve'ad bichlal, es decir, hasta 4 horas, pero me refiero incluyendo la 4ª hora también. Solo cuando empiece la 5ª hora ya es prohibido rezar el Shacharit. Dice la Gemara, Tashma, ven y escucha. Rabbi Yehuda omer ad plaga mincha. Con respecto a la mincha, dijo Rabbi Yehuda hasta plag de la mincha. Entonces, dice la Gemara, y amarta bishlema ad velo ad bichlal. Ainu deika ben Rabbi Yehuda le Rabbonon. Si tú explicas que lo que él dijo ad plaga mincha es hasta el plag sin incluyendo el plag mismo, la hora y 4ª que falta del plag, entonces hay diferencia entre el Jajamim que dijeron hasta anochecer y Rabbi Yehuda que dijo hasta el plag. Él ahí amarta ad ve'ad bichlal. Pero si tú dices que ad plag se refiere con el plag mismo, Rabbi Yehuda ainu Rabbanan. Sale entonces que Rabbi Yehuda piensa lo mismo como Rabbanan, que es el minja se puede rezar hasta el anochecer. Entonces, en esta etapa, la Gemara concluye que cuando dijimos ad, no incluye ad bichlal, entonces el shacharit es hasta 4 horas, no incluyendo la 4ª hora. Y con esto terminamos esta página, y la próxima página sigue diciendo la opinión de Rabbi Yehuda, analizando la opinión de Rabbi Yehuda, si ad es ad bichlal o no ad bichlal. Y muchas gracias mientras tanto.